Buenas amigas y amigos, en el día de hoy vamos a estar tocando el segundo tema en esta unidad, en este módulo de la Escuela Iberoamericana de Políticas Públicas, que está relacionado con el tema de género en los procesos de evaluación de las políticas públicas. Y hoy con ustedes quiero ver cómo ha evolucionado la noción de la propia, lo que son los mecanismos de evaluación, el sentido de la evaluación, hacia ver la evaluación como un instrumento que permite identificar y corregir desigualdades de género. Entonces es un instrumento transformador, como decíamos en la charla anterior. Vamos a discutir lo que es precisamente la noción de género, de qué hablamos cuando hablamos de género, porque hay mucha confusión en esto, si género es lo mismo que la biología, que sexo, que la biología de ser hombre o mujer, en qué exactamente es el género. Vamos a ver por qué es importante incorporar una perspectiva de género en los mecanismos de evaluación de las políticas públicas y sobre todo vamos a abrir el espacio para empezar a pensar en qué preguntas, en cómo podemos interrogar a las políticas públicas para desentrañar esa compleja madeja de relaciones que incorpora, ¿verdad?, la noción de género. Así que comencemos. Lo primero es cómo evaluar, qué ha pasado con el sentido de la evaluación, ¿verdad? Eso que hablábamos en la primera clase, de que es este instrumental que ha llegado para quedarse porque resulta ser tremendamente importante. La evaluación en los años 50 y 70 se concebía como un producto en sí mismo, es decir, no como un proceso, sino como un producto en sí mismo que era un mecanismo para generar información y que el eje estaba puesto en la medición y en la comparación. Y en ese sentido se escapaba una dimensión muy importante de qué era lo que le pasaba a las personas cuando se instrumentaban determinados proyectos o programas de la política pública. En los 80 se incorporaron algunos conceptos importantes como los de rendición de cuentas, de responsabilidad y transparencia. Es decir, se decía que había que evaluar porque había que devolverle a la sociedad, había que ser transparente con aquello que decíamos también inicialmente en la charla anterior, que era el proceso de rendición de cuentas y de ser transparente con el uso de los recursos que el erario público le entrega al Estado para que disponga de ellos. En los 90 ya la evaluación empieza a concebirse como una herramienta estratégica para la adquisición y construcción de conocimiento y de capacidad institucional. Y en esa década de los 90 salen dos conceptos que marcaron toda esa década de políticas que eran de corte neoliberal, que eran la eficacia y la eficiencia. Es decir, la evaluación también había que hacerla para asegurar que la instrumentación de políticas públicas fuera eficaz y eficiente. Pero las políticas públicas no solamente necesitan ser eficaces y eficientes, que lo necesitan ser, sino que las políticas públicas también tienen que estar basadas en derechos humanos y abocadas a la construcción de ciudadanía. Y esos son elementos que desde un enfoque de derechos se fueron agregando posteriormente a la entrada del siglo XXI y ahí es que surge esta noción, esta idea en el cambio de siglo de que la evaluación puede ser realmente un instrumento transformador, en el sentido de que permite el acopio de información que sistematizada correctamente nos va a permitir hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico para transformar la realidad en una realidad que sea más equitativa y más de respeto de los derechos humanos para todas las personas en todos los ámbitos de las políticas públicas, de cualquier cosa que estemos hablando. Y entonces se reconoce hoy ya, y esto es un elemento totalmente aceptado, que la evaluación necesita incorporar metodologías, indicadores que sean sensibles al género, es decir, que permitan develar las relaciones de género que hay detrás de cada política pública y de los impactos diferenciados que éstas puedan tener. Vamos a ver ahora la perspectiva de género en las políticas públicas, ¿verdad?
Como metodología de análisis, la perspectiva de género es una propuesta de mirada, es decir, nos habla del lugar desde donde se mira, se examinan hechos, procesos, resultados, para ver las inequidades ocultas. Y esto es algo que tenemos que realmente internalizarlo. Nosotros tenemos que aprender a mirar con otros ojos, porque la realidad que se nos ha dado, como la realidad nuestra cotidiana de todos los días, está construida sobre las bases de unas ideas de la masculinidad como dominante de todos los ámbitos de la vida cotidiana. La perspectiva de género es imprescindible para impulsar una transformación de las relaciones sociales y sobre todo de poder entre hombres y mujeres. En última instancia, son los ámbitos de poder, de pequeños espacios de poder, los que están en juego en la discusión de esa relación, ¿verdad? Desde el pequeño ámbito de poder doméstico hasta los grandes ámbitos de poder político en las sociedades, y por eso todos sabemos que en muy pocos países del planeta realmente nos acercamos a la equidad de género en la distribución del poder político, por ejemplo, del poder legislativo, del poder del ejecutivo. Apenas en algunos de los países escandinavos es donde más cercanos estamos de alcanzar esa dimensión de equidad de género. Así que develar las relaciones de poder es tremendamente importante. La perspectiva de género busca reconocer también los mecanismos que acentúan las diferencias entre hombres y mujeres sobre la base de prejuicios, de preconcepciones que tenemos, de ideas sobre lo que debe ser y no debe ser un hombre y una mujer. Todos nacemos con un sexo biológico, ¿verdad? Y ese sexo biológico dota a los cuerpos humanos de capacidades, de condiciones que no son idénticas entre uno y otro, pero de eso a hablar de que un sexo biológico sea socialmente dominante del otro, o políticamente dominante, o económicamente dominante, hay un trecho muy grande, muy inmenso. Por eso no es posible entender y construir un nuevo marco de relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad si nosotros no insertamos esto que se llama una perspectiva de género. La perspectiva de género no está supeditada a que la adopten las mujeres, ni está dirigidamente exclusivas a ellas, ojo, porque hay desigualdades de muchos tipos, muy variadas. La paradoja del género. La mayoría de los indicadores tradicionales, cuando nosotros vemos evaluaciones que se han hecho, ¿verdad?, de programas y de proyectos en el ámbito de las políticas públicas, vamos a encontrar que la mayoría de los indicadores que se utilizan, incluso cuando se usan para decir cuántos hombres hay en esto y cuántas mujeres hay en esto, realmente no recogen los matices de las relaciones de poder que están ocultas tras la mayoría tras las dinámicas cotidianas de la gente. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a pensar no solamente en indicadores cuantitativos de cuántas mujeres asistieron a un curso, cuántos hombres asistieron a un curso, sino hacernos otras preguntas, ¿verdad? Tienes ese dato de cuántas mujeres y cuántos varones fueron, pero tenemos que preguntarnos a qué hora se hizo ese curso, en qué lugar se hizo ese curso, porque las posibilidades de asistir a un determinado programa van a estar condicionadas por relaciones de poder en otros ámbitos. Si las reuniones políticas se hacen a las 7 de la tarde, por ejemplo, o de la noche en Centroamérica y el Caribe, a las 19 horas, lo más probable es que usted no tenga mujeres allí, porque las mujeres a esa hora tradicionalmente están todavía asumiendo las funciones de amas de casa y de madres, poniendo a los niños a comer, a dormir, a organizarse. Entonces no es meramente sacar el número de cuánta gente fue a esa reunión y cuánta gente no fue, sino es ver las razones por las cuales la disparidad de género que puede aparecer ahí se dio. Entonces hay que hacer otras preguntas, preguntas que van más allá de meramente el número cuantitativo que se tomó en el indicador más tradicional, es de que cuántas mujeres fueron y cuántos hombres asistieron.
Esto es así porque las características, los comportamientos y los roles que cada sociedad atribuye a los hombres y las mujeres, porque es una atribución social, es una construcción social esta noción de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujeres, y varía entre sociedades, varía entre los países occidentales y varía entre Occidente y Oriente, varía entre las culturas musulmanas y las culturas cristianas. Entonces hay una enorme cantidad de elementos que hacen una diferencia, porque justamente la relación de género es una relación construida histórica y socialmente, es decir, cambia con el tiempo, no se detiene en el tiempo, en la misma sociedad, en la misma cultura. Lo que hoy son esas relaciones son muy distintas de lo que fueron para nuestras abuelas y nuestros abuelos cuando tenían nuestras edades. Entonces, esto es un elemento que es tremendamente importante, porque cuando usted va a desarrollar una evaluación, tiene que tener una noción muy clara de dónde están, cuáles son los parámetros que conjugan estas relaciones de género en una determinada sociedad donde usted va a estar trabajando y evaluando políticas del sector público. El patrón que se ha convertido en estándar, ustedes saben que muchas veces en el ámbito del periodismo, por ejemplo, se dice de las comunicaciones que el New York Times en los Estados Unidos sienta el estándar de lo que es el periodismo. Y los periódicos se miden contra ese estándar, ¿verdad? Intentan ser mejores que el New York Times, se acercan a ser como el New York Times, pero siempre el barómetro que se utiliza para un periódico buscar desde dónde quiere actuar hacia la sociedad, en Estados Unidos es el New York Times. Bueno, eso se conoce como el estándar. En las materias que nos ocupan hoy, el estándar de conducta se ha definido sobre la base de los hombres, de los varones, no sobre la base de las mujeres. Entonces todo se mide en relación a ese estándar masculino, ¿verdad? En ese sentido, lo que es género humano, y cuando se globaliza, se usa la frase del género humano, en realidad la gente en lo que está pensando es en el género masculino, en lo que le pasa a los hombres. Y eso es una idea tremendamente distorsionada de la realidad, porque la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres, en prácticamente todas las culturas, en prácticamente toda nuestra historia, ha sido fundamentalmente distinta. Y es absolutamente injusto de que hablemos del género humano con una generalización tan grande como esa, sobre la base de un estándar que resulta ser el estándar masculino. Entonces, por ello es necesario, y es mi convocatoria, ¿verdad?, a que empezar a hacer una evaluación con perspectiva de género requiere en cada uno de nosotros una reconceptualización, una reflexión profunda de lo que es el ser humano, y reconocer que hay seres humanos y seres humanos que tienen distintas miradas, visiones, prácticas, uso del tiempo, y que son diferentes en muchos elementos. Ello nos obliga también a hacernos nuevas preguntas que nos permitan identificar las estructuras, las condiciones, los procesos que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Vamos entonces a ir afinando qué es este entendido que debemos tener todos, ¿verdad?, esta visión que debemos compartir entre todos. Yo estoy haciendo aquí una síntesis de muchos años de investigación, de muchas personas que han contribuido al debate de tratar de entender lo que es esa noción de género, y quiero hacer una síntesis en unos pocos puntos que me parecen indispensables que los tengamos todos en nuestro trasfondo para poder decir que trabajamos un proceso de evaluación, de monitoreo, que diseñamos sistemas de monitoreo y evaluación con una perspectiva de género en mente. Yo les adelantaba que la noción de género tiene una definición de carácter histórico y social acerca de los roles, las identidades, los valores que son atribuidos a los varones y a las mujeres, y que son internalizados en la sociedad mediante los procesos de socialización. Es decir, todos lo sabemos, antes era más, ahora por suerte es cada vez menos,
pero nacía una niña y no había niña que saliera de una sala de parto sin que estuviera vestida de rosado en nuestra cultura occidental, y un varón sin que estuviera vestido de azul. Era como una seña que se le ponía para que rápidamente la gente pudiera saber si era varón o hembra. Y eso que podría parecer tan sencillo, incluso tan útil para que rápidamente usted supiera si era varón y hembra, se perpetuó durante siglos y siglos y siglos en definir cómo debían vestirse las niñas, cómo debían arreglarse las niñas, qué debían hacer las niñas, qué debían estudiar las niñas, qué regalos eran apropiados para las niñas y qué regalos eran apropiados para los varones. Todo eso desde el simple hecho de que en el nacimiento a uno se le colocara una cinta azul y al otro una cinta rosada y al otro un sombrerito azul. Fíjense cómo esa distinción inicial llevó a que a través del proceso de socialización se creara toda una serie de visiones acerca de lo que se supone que sea una niña y de lo que se supone que sea un varón. Bueno, como decíamos, la noción de género es una construcción social y es una construcción histórica, por lo que puede variar de una sociedad a otra y de una época a otra. Ya hoy, felizmente, no es difícil encontrar que a una niña le regalen un tren como regalo de Navidad. Después de todo, las niñas también usan el transporte público, se montan en un tren, en un ómnibus, pero eso era impensable hace 30 o 40 años. En la lista de los regalos de los varones, el tren siempre estaba. En la lista de los regalos de las niñas estaban las cucharitas, los juegos de té, las escobas, todo lo que estaba asociado al mantenimiento de la casa. Bueno, todo eso es una construcción social de la idea de lo que es un hombre y una mujer, es lo que se llama tener una noción de género. El género pone de manifiesto relaciones asimétricas, es decir, devela la perspectiva de género, nos permite develar relaciones asimétricas. Por ejemplo, los estudios que se están haciendo del uso del tiempo en distintas sociedades, en distintas culturas, permiten ver que en general, en casi todas las culturas, las mujeres utilizan una mayor cantidad de su tiempo para realizar tareas impagas, tareas por las cuales nadie les da un rédito económico. Son tareas del hogar, son tareas de la familia, son tareas de cuidado con familiares ancianos o con niños pequeños, mientras que cuando analizamos el uso del tiempo de los varones, la mayor parte del tiempo de trabajo de los varones es de trabajo pago. Bueno, en eso hay una asimetría muy grande. Y el análisis desde una perspectiva de género nos permite develar dónde están esas asimetrías y asumirlas socialmente, ¿verdad? Porque los cuidados deben ser de todos. La responsabilidad por la crianza de los niños, por la educación de los niños, tiene que ser una compartida. Entonces, el no hacerlo, el no tener una perspectiva de género en lo que se analiza, por ejemplo, en el caso del uso del tiempo, pues nos impide ver esas asimetrías de las cuales estamos llenas en la vida cotidiana. El género se plantea compartir el poder y el placer en todas sus dimensiones. Y yo quiero que reflexionen sobre esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué siempre el poder y el placer deben ser patrimonio de los varones? Las mujeres tenemos también derecho a compartir el poder y el placer. Y solo asumiendo vehementemente una perspectiva de género en todo lo que hagamos, en el diseño de las políticas, en el diseño de los instrumentos para medir el éxito de las políticas, vamos a poder contribuir a que haya una mayor equidad de géneros en la sociedad. Paso ahora a discutir un poquito de por qué tenemos nosotros, cada uno de nosotros, hacer esta mudanza conceptual de ver que cuando se habla del género humano hay mucho más que una masculinidad como estándar y que hay relaciones complejas entre hombres y mujeres que van
a significar que las políticas públicas que se instrumentan en un país y que nosotros tendríamos que evaluar tienen impactos diferenciados. Ahora, esos impactos diferenciados son muy difíciles de percibir si nosotros, cuando nos acercamos a hacer un proceso de evaluación, no consideramos hacer las preguntas incómodas para poder diseñar indicadores que nos develen esas relaciones de subordinación, esas relaciones de iniquidad en que estamos sumidos cotidianamente y que se han normalizado y que generalmente no se ven. ¿Cómo nos acercamos a hacer esas preguntas? Sin duda, ya hoy en prácticamente todos los países, por lo menos en América Latina, hay una expresión de interés y de compromiso de los gobiernos de la región con que no haya desigualdades tan grandes entre las personas. Pero de ahí a decir que realmente tenemos políticas públicas que contribuyan a disminuir las distancias tanto de la brecha social como de la brecha de género, hay un tramo muy largo. Y por eso yo vuelvo a insistir en que es a través del mecanismo de la evaluación, de sistemas de evaluación bien diseñados, que podremos asumir el desafío de contribuir desde nuestros trabajos técnicos a disminuir esas brechas, haciendo las preguntas incómodas. En el ejercicio que vamos a tener en el foro, que van a ser una serie de ejercicios, vamos a poder tomar algunos ejemplos de cómo interpelar esas políticas, ¿verdad? Y cómo diseñar los indicadores que nos permitan ver las desigualdades de género y los impactos desiguales que se generan. No es posible, si usted dice, ¿verdad? Vamos a tomar un ejemplo sencillo. El proyecto para construir la carretera número tal en tal país que va a atravesar distintos lugares. Parecería un proyecto neutro desde una perspectiva de género. Y si usted sencillamente se limita a ver cuánto uso tiene esa carretera, en qué horas se usa esa carretera, cuánta carga pasan por esa carretera, cuántos automóviles circularon por ahí, usted probablemente no va a lograr calibrar si esa carretera le tuvo el mismo sentido a las mujeres que a los varones. Porque probablemente esa mujer o esas mujeres que llevan los niños al colegio, a la escuela más cercana y que pasa por esa carretera, tiene unas necesidades que son distintas de las necesidades que puede tener un varón. Entonces, proyectos absolutamente neutros que de repente nos parecen que no tienen ninguna necesidad de mirarlos desde una perspectiva de género, efectivamente sí la tienen. Un ejemplo que vamos a estar discutiendo en el foro tiene que ver con las políticas de turismo, por ejemplo. Y estamos tomando un caso concreto del Uruguay, estaremos tomando casos concretos de las políticas de turismo del Uruguay, de cómo, si las evaluamos desde una perspectiva que no considera la dinámica del género, probablemente llegamos a unas conclusiones que van a ser radicalmente distintas que si tomamos en consideración una perspectiva de género. Desde cómo se usa, qué imagen de las mujeres se presentan en las campañas de turismo, cómo están representadas las figuras femeninas, cómo están representadas las figuras masculinas. Cuando usted empieza a interpelar desde adentro esas campañas, probablemente vamos a tener una idea bien distinta de lo que hubiera sido la idea que tengamos si utilizamos indicadores que no consideran una perspectiva de género. La última línea con que quiero dejarlos es que no hay una evaluación neutra. No existe neutralidad de impacto en las políticas públicas. Todas las políticas públicas tienen impactos diferenciados por género. Y cuando estamos haciendo una evaluación es preciso que develemos esos impactos diferenciados para emprender la ruta de poder corregirlos y diseñar políticas que realmente contribuyan a la equidad de género. Muchas gracias.